comenzar a hablar sobre lo que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad básicamente de ósea. Sin embargo, su origen es metabólico, ¿sí? Es una enfermedad donde el segmento óseo y la parte metabólica se confluyen, ¿sí? Van a confluir. Entonces, básicamente es una enfermedad metabólica de tipo óseo, la más común que existe, y se caracteriza porque la resistencia del hueso, el entramado, las trabéculas del hueso se van a ir disminuyendo, lo que le va a disminuir la resistencia del hueso, facilitando la posibilidad de generar lesiones de tipo fractura. Este es el hallazgo más importante. Y es característico, se presenta de forma característica, aumenta su incidencia, sobre todo en mujeres después de la menopausia. No solamente en mujeres, puesto que también los hombres pueden verse afectados de esta enfermedad, pero básicamente las que lo sufren, lo padecen normalmente son las mujeres. ¿En qué consiste la osteoporosis? Normalmente nosotros pensamos que los huesos son una estructura sólida, rígida, que no se cambia con el pasar de los años, como lo pudiera ser la columna de su casa. Pero esto no es así. El hueso es un órgano dinámico. Normalmente hay un intercambio de calcio. Calcio entra al hueso y calcio sale, puesto que nuestro organismo necesita el calcio y el hueso no es más que un depósito temporal de calcio. El cuerpo introduce el calcio que viene ingresando por la ingesta y posteriormente lo va a ir sacando dependiendo de las necesidades, sobre todo a nivel de la musculatura, a nivel del músculo es necesario sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los mediadores de hacer que el calcio reingrese al hueso son los estrógenos, que es conocido básicamente como la hormona sexual femenina. Entonces, cuando esta hormona sexual femenina está disminuida, porque la paciente ya está en el periodo de la menopausia, generalmente después de los 50 años, entonces le pasa lo mismo que le sucede a usted si usted tiene una cuenta de ahorro y todo el tiempo puro saca y no introduce dinero en el banco. Cuando esto es así, pues ¿qué es lo que sucede con sus reservas bancarias? Van disminuyendo. Entonces esto es precisamente lo que va a suceder con la reserva ósea en este órgano que nosotros pensamos que es un órgano básicamente de sostén, pero no, el hueso no es solamente eso, el hueso también es una reserva temporal de calcio. Usted va a seguir moviéndose, sus células musculares van a seguir necesitando el calcio para funcionar, entre otras características metabólicas de nuestro cuerpo, pero el principal impulsor de reinsertar el calcio dentro del hueso no va a estar o va a estar muy disminuido, que es el estrógeno. Entonces eso nos va a generar un déficit en la relación de salida de calcio, entrada de calcio. Y las trabéculas, que es la unión interna del calcio dentro de los huesos, va a ir disminuyendo, hasta que al final, si permitimos que esta enfermedad siga avanzando, nos va a quedar prácticamente el hueso como una especie de galletica de soda, ¿sí? Solamente la recobertura externa y adentro va a tener muy pocas trabéculas que le den sostén, soporte y firmeza a este hueso. Por eso es que se va a caracterizar, o su principal complicación son las fracturas, siendo entre las fracturas las más comunes la fractura de muñeca, pero la más patológica, la que va a representar más daño a nivel personal y familiar, es la fractura de cadera. Así es como funciona esto. Entonces vamos a tener... ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque estadísticamente afecta a un número significativo de mujeres en un momento de su vida en donde las mujeres pues generalmente tienen un rol bastante dominante dentro de la familia. Generalmente cuando esto sucede en las mujeres, que es después de los 55 años, es el momento que sucede, algunas literaturas lo describen de más de 65 años. Pues a esa edad la mujer tiene un rol protagónico dentro de su casa. Si bien es cierto sus hijos ya están grandes, pero normalmente la mujer lleva muchas cosas, lleva la rienda, cuida a los nietos, los ayuda en la casa, ayuda en la cocina,
y de pasar de ser una mujer totalmente activa, ahora va a pasar a ser una persona totalmente dependiente, puesto que no puede cuidar de ella misma, tiene que necesitar a alguien que le ayude a asearse y todo esto. Esto va a producir pues un daño no solo a nivel del hueso, sino también a nivel psicológico, con un gran porcentaje de depresión. Estadísticamente hablando, pues esta patología, que es la osteoporosis, de lo que estamos hablando el día de hoy, afecta aproximadamente un 12% de las mujeres y puede afectar hasta un 4% de los hombres, porque los hombres también pueden sufrir de osteoporosis. Y podemos observar alrededor de los 65 años que hasta cerca de un 35% de todas las mujeres pueden verse afectadas con fracturas. La osteoporosis es completamente asintomática, no da ningún síntoma. Muchas pacientes se niegan a recibir tratamiento para la osteoporosis porque dicen, doctor, pero yo me siento bien, a mí no me duele nada, es que yo no siento nada. Es que la osteoporosis no da ningún síntoma. Ese es el problema, es una enfermedad totalmente asintomática. Y la única forma de estudiarla es realizando los estudios correspondientes, siendo el gold estándar de esta enfermedad, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, la densitometría ósea. ¿Sí? La densitometría ósea. La densitometría es un estudio normalmente radiológico, una especie de radiografía que va a medir la densidad en algunos puntos, entre ellos las vértebras, el cuello del fémur, y eso se va a comparar ese nivel de densidad en unas tablas, ¿verdad? En unas curvas, y te va a establecer, dependiendo de la edad, si está acorde con el grupo etario, con el grupo de la edad, y nos va a establecer el riesgo de fractura. Y eso te va a caracterizar dentro de un grupo que lo clasifica como paciente normal, paciente en osteopenia o paciente en osteoporosis. Osteopenia nos habla con unos niveles de calcio disminuido, una densidad disminuida, una osificación disminuida, pero que todavía no entra en un rango patológico. Ya cuando estamos hablando de osteoporosis, ya estamos hablando de un rango francamente patológico con una posibilidad de que se genere una fractura realmente alta. La densitometría ósea se puede hacer por radiología, aunque también se puede hacer por ecografía. Los equipos de ecografía que hacen por ondas ecográficas, son unos equipos portátiles que se colocan, miden la densidad, pero por ecografía lo hacen a nivel del talón, ¿sí? Del hueso calcáneo. Tienen básicamente la misma sensibilidad que los estudios radiológicos. Sin embargo, no son tan indicados para hacer el seguimiento de la osificación de la paciente. Es decir, si usted se encuentra en un medio rural, en un medio lejano, y tiene la disponibilidad de hacer estos equipos de densitometría portátil, que la paciente solamente pone el talón y acerca una sonda ecográfica y le emite, eso es un procedimiento que se puede hacer a nivel distal, se puede hacer, me refiero, en la lejanía, en medios rurales, en medios de difícil acceso, con un costo bastante disminuido. Con eso podemos hacer el diagnóstico también. Ahora, si ya usted diagnostica a una paciente que está osteoporótica y le quiere hacer su seguimiento anual para corroborar cómo va el tratamiento y contemporizar la mejoría de la paciente, pues en ese caso sí es preferible llevarle todo lo que son los controles mediante el uso de la densitometría clásica por radiología, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si usted busca en la bibliografía se pueden utilizar los dos métodos, no hay ningún problema, sobre todo para hacer medicina primaria en salud, ¿sí? Para hacer una prevención, grandes grupos poblacionales, es completamente indicado